En esta mañana me gustaría que juntos podamos tocar un tema que tiene que ver con nuestra mayor esencia. Me gustaría que habláramos acerca de los temperamentos transformados por el Espíritu Santo. Yo no sé si os dais cuenta de que los eventos que nos toca vivir cada vez pasan con más velocidad. Están pasando muchos acontecimientos que anuncian claramente que la venida del Señor está cerca. Y si sigue el tiempo de oportunidad, es muy probable que tenga que ver con el hecho de Dios es paciente para conmigo, no quiere que perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y vosotros sabéis que cuando hablamos de personas, hablar de personas es hablar de complejidad. Somos complejos cada uno de nosotros cuando hablamos de lo que somos. Por eso me gustaría que este texto sea el texto que nos ayude como punto de partida. Estamos aquí porque deseamos que Dios nos examine, que Dios conozca nuestro corazón, puesto que es engañoso más que todas las cosas e incluso perverso, y a veces ¿quién lo conoce? Estamos aquí para que Dios nos pruebe y conozca nuestros pensamientos, que a veces ni nosotros conocemos nuestros propios razonamientos. Queremos que Dios vea si hay en nosotros camino de perversidad y sobre todo que nos guíe en el camino eterno. Ese es mi mayor deseo al enfocar esta propuesta de reflexión en esta mañana. Está basada en unos vídeos que vi en Logos Televisión que me parecieron interesantes. He intentado hacer los míos y me parece que nos puede ayudar mucho para poder entender no tanto los aspectos de la psicología, sino sobre todo cuál es el poder y la acción del Espíritu Santo en mi vida, en mi temperamento, en mi carácter o en mi persona. ¿De acuerdo? A veces cuando hablamos de temperamentos, caracteres y personalidades, nos podemos llegar a hacer un lío porque decimos, pero no es lo mismo. ¿Qué es el temperamento en realidad? ¿Qué es? El temperamento es lo que yo soy de serie, ¿no? Los rasgos innatos que afectan mi comportamiento, ¿no? Por mi genética, por lo que sea, lo que soy de serie. El carácter es el temperamento que viene condicionado también por cómo me han formado, cómo me han educado, por mis actitudes, por mis principios, etc. Y la personalidad es de alguna forma lo que yo muestro, la imagen que yo muestro. ¿De acuerdo? Pero en esta mañana me gustaría centrarme sobre todo en el concepto de los temperamentos. ¿De acuerdo? Los temperamentos. ¿Por qué? Fijaros esta cita de la conducción del niño, ¿eh? Mirad esta cita, a mí me dio que pensar, fíjate, ¿no? Con frecuencia existen en la misma familia, y la Iglesia no deja de ser una familia, dice notables diferencias de temperamento y carácter, pues está dentro de los planes de Dios que se relacionen personas de temperamentos variados. Y fíjate, ¿no? Somos muy particulares, somos muy diversos, cada uno somos muy, no sé, en casa, en la iglesia, cada uno somos como somos. Pero fíjate, ¿no? Cuando esto sucede, cada miembro del hogar debe considerar como sagrados los sentimientos y los derechos de los otros y respetarlos. De esta manera se cultivará la consideración y la tolerancia mutua, se evitan los prejuicios y se alisan las asperezas de carácter. Y esto consigue armonía y felicidad, en última instancia, beneficio mutuo. El desafío es, vamos a llevarnos bien, vamos a complementarnos, vamos a hacer equipo, vamos a entendernos, pero sobre todo vamos a permitir que el Espíritu Santo actúe en cada una de nuestras vidas. ¿Sabéis? Hay otra cita de Testimonios para la Iglesia. Nuestra disposición y temperamentos dan color a la religión que profesamos. Somos muy variados, pero somos lo que somos y somos instrumentos en las manos de Dios. Por tanto, es de suma importancia que ejercitemos nuestros puntos débiles para que estos se fortalezcan y que los puntos desfavorables y fuertes se debiliten al obrar en dirección opuesta y al fortalecer las cualidades opuestas. ¿Qué quiero decir? Estamos en el taller de Dios, deseamos la presencia del Espíritu Santo y queremos que Él actúe, que Él nos transforme radicalmente, ¿vale? Que Él nos transforme. Yo quisiera en esta mañana hablar de cuáles son los temperamentos habituales, pero sobre todo, cuál es la obra que Dios puede hacer en nuestra vida, cómo somos realmente y cómo podemos llegar a ser en las manos de nuestro Dios. Esa es la propuesta en esta mañana. ¿Sabéis? Todos tenemos puntos fuertes, puntos débiles.
A veces no nos damos cuenta de los débiles, a veces tenemos actitudes o tendencias. Oye, es que tengo tendencia a decir mentirijillas, es que tengo tendencia a la autosuficiencia, tengo tendencia a la ira, tengo tendencia a la pereza. No sé cuál es tu caso, pero a veces tenemos ciertas tendencias. ¿Sabéis? Esto de los temperamentos, aquí tenéis una foto, ahora lo veremos un poquito, ¿no? Sabéis que habitualmente se clasifican en los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos y los melancólicos. Esto ya viene del siglo IV a.C. a través de Hipócrates. Hipócrates era un médico y tal. La medicina de alguna forma viene, una buena parte junto con Galeno viene de ahí, ¿no? Pero no vengo a hablaros ni de psicología, porque ¿sabéis qué pasa? La psicología no son más que herramientas humanas y muchas veces son humanistas. Aquí venimos a hablar de la palabra y del poder de Dios para transformarnos. A mí me gustaría que esto lo podamos ver en términos no de etiquetar a la gente, no de etiquetar a la gente, sino en términos de decir, Señor, desde donde estoy, ¿hasta dónde me puedes llevar? Y sobre todo ver modelos bíblicos. ¿Cuáles son los modelos bíblicos que nos podemos encontrar? ¿Vale? A veces pensamos, no, la psicología es la solución porque descubro tal. No, no, no. Es el Evangelio la solución. Es el poder de Dios actuando en la vida del ser humano. No quiero que nos etiquetemos al ver estos 4 tipos de temperamentos, pero sí que es verdad que esto es una forma de tratar de clasificarnos, es una forma de identificarnos. No existen temperamentos puros. De hecho, muchas veces tendemos a tener un temperamento complementado con otro, pero conocernos nos puede ayudar a reconocernos, ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios actúe y llevarnos mejor a nivel de pareja, a nivel de iglesia, a nivel de familia, etc. Ese es mi deseo en esta mañana. No os liéis, aquí hay muchas letras, solamente ahora lo vamos a ver más en detenimiento, pero yo lo que quiero que entendamos es que de los 4 temperamentos, los sanguíneos, los melancólicos, los coléricos y los flemáticos, nos vamos a dar cuenta de que hay características positivas y áreas de debilidad. Y nos vamos a dar cuenta de que no hay temperamentos buenos y malos, sino que todos somos lo que somos, somos lo que somos, pero lo que podemos llegar a ser es maravilloso. Solamente os recuerdo algunas cosas. Fijaros, seguro que habéis conocido personas de tipo sanguíneo, ¿no? Quizás son cálidos, son el alma de la fiesta, son entusiastas, pero también muchas veces son egocéntricos o a veces son inestables. Quizá habéis conocido también a los coléricos. ¡Guau! Son visionarios, son líderes, pero también muchas veces pueden llegar a ser impetuosos o sarcásticos. Habéis conocido a lo mejor melancólicos que ¡guau!, tienen una capacidad de analizar las cosas tremenda y son muy disciplinados, pero también es verdad que pueden ser negativos o pueden ser demasiado teóricos. Pero también puede que hayáis conocido a flemáticos que son tranquilos, que son confiables, pero también a veces son cobardes o son egoístas. Es una forma de clasificar, ¿eh? No tenemos estados puros, sino que somos a veces una combinación de varias cosas, ¿eh? Aquí tenemos más características, pero ahora las veremos más en detenimiento, ¿vale? No quiero que nos liemos porque pueden haber muchos datos, pero sobre todo vamos a entrar un poquito en las 4 características y lo que me importa de la meditación, del culto de esta mañana, sobre todo es meternos en 4 protagonistas de la Biblia y ver cómo esos 4 protagonistas fueron transformados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiero que sea el protagonista de la reflexión de esta mañana, para que te des cuenta de que tu vida y mi vida pueden ser transformadas por el Señor y pueden llegar a puntos que son maravillosos en las manos de Dios. Vamos a verlo. Esto es un poquito el sanguíneo, ¿no? El sanguíneo, oye, me has chafado el gorro. ¡Bah, qué risa! Me has chafado el gorro. No sé si te identificas con esto, puede pasarnos. ¿Qué podríamos decir del sanguíneo? El sanguíneo tiene estos puntos fuertes, ahora los vamos a ver un poco más en detenimiento, ¿no? Son conversadores, son sociables. ¡Buah! El sanguíneo, cómo alegra al grupo, ¿no? Pero por otro lado, cuidado, porque pueden ser inseguros o pueden ser desorganizados, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate,
Quizá cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, quizá una de las personas, fijaros, déjame, antes de entrar en el ejemplo bíblico, ¿qué es un sanguíneo? Pues alguien cálido, amigable, expresivo, atrae a la gente, es optimista, es compasivo, son activistas, no pensadores, venga, vamos a hacer algo. No tanto pensar, sino hacer. Cuando no saben qué hacer, hablan. Cuando nos molesta lo que han hecho, hacen algo para alegrarnos la vida. Son corazón sincero, les gusta agradar a los demás, tienen capacidad para divertirse y levantar el ánimo de los demás, pero también tienden a ser egoístas y emocionalmente inestables. Yo cuando pienso en esto, me gustaría que en esta mañana pudiéramos pensar un poco, ¿os acordáis de Pedro? Quizá podríamos decir que Pedro fue sanguíneo por excelencia. ¿Qué podríamos decir de Pedro, verdad? Si tuviéramos que hablar de características que definieron a Pedro, podríamos hablar de, era alguien impulsivo, inseguro y a veces temeroso. Al instante dejó las redes, al instante, actuaba a veces sin pensar y decía lo que pensaba. Cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro el primero, tú eres el Cristo. Era el primero que solía hablar, era el primero que tomaba la iniciativa. Pero además, fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque Pedro también es un ejemplo de lo que debemos hacer cuando nos asalta la duda, la ansiedad y el temor. ¿Qué hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Señor, sálvame. Sálvame, Señor. En ese impulso fue el primero que lo hizo, ¿vale? Fíjate que él hasta su conversión buscó su estatus. Fíjate que se atrevió, qué curioso, se atrevió a reprender a Jesús. Jesús, ten compasión de ti mismo. Esto no es para ti, Jesús. ¿Os acordáis? Cuidado con esto, Y Jesús dijo una de las reprensiones más solemnes que nos encontramos en la Biblia. Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en la de los hombres, ¿vale? Pedro era propenso a ofenderse, pero se recuperaba pronto, ¿vale? Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca, ¿Te ha pasado alguna vez eso? Aunque todos se escandalicen, yo nunca. Esto nos puede llegar a pasar. La Biblia no deja de ser biografías transformadas por el poder del Espíritu Santo, pero conocernos un poco nos puede ayudar a poder saber cómo entregar nuestra vida a Dios. De hecho, Juan el Bautista muchas veces analizaba la mente humana precisamente para poder llegar con el Evangelio a la mente humana. ¿De acuerdo? La única esperanza para Pedro y para cada uno de nosotros es una vida dependiente del Espíritu Santo. Fíjate que Pedro, cuando traicionó a Jesús, se disgustó profundamente consigo mismo. Me encanta pensar que Jesús lo restauró de una forma muy entrañable. Jesús sabe tratar con cada personalidad. Pedro, otra vez, apacienta mis ovejas. Me encanta pensar cómo Pedro fue capaz de reintroducirlo. Pedro pasó de ser egoísta y buscador de gloria a ser humilde, a reconocer a Jesús como primero en todo. Pedro pasó de ser un impulsivo a ser un maduro, de ser terco a amar a los demás. Incluso fíjate, supo soportar la presión de las autoridades ante el concilio y habló con firmeza y sabiduría testificando de Jesús. ¿Sabes? La disciplina espiritual es la única manera de perseverar. Solamente con la disciplina espiritual podemos perseverar. ¿Sabes? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Dios es capaz de hacer esto con discípulos fuertes que con humildad y arrepentimiento se ponen al servicio de Dios. Ese milagro de Pedro, a veces Pedro, cuando nosotros analizamos a Pedro pensamos, ¡guau! Me identifico mucho con Pedro. Pero, ¿sabes una cosa? El milagro con Pedro se produjo, también se puede producir con nuestras vidas. Eso es lo que me gustaría que nunca olvidáramos. Ese milagro se puede también transmitir y producir con nuestras vidas, ¿vale? Esto cuando hablamos acerca de Pedro, fíjate, ¿qué me decís de los coléricos? ¿Conocéis algún colérico? ¿Qué podríamos decir de un colérico? Pues me has chafado el gorro y te pone una bronca, te pega una bronca tremenda, ¿no? Un colérico podemos decir que es valiente, independiente, seguro de sí, optimista, enérgico, impetuoso, líder,
pero a la vez puede ser insensible, puede ser orgulloso, puede ser autosuficiente, puede ser dominante, obstinado o sarcástico. ¿Sabéis? ¿Quién os viene a la mente cuando pensáis en alguien colérico en la Biblia? Mirad, quizá alguien del que podríamos hablar es Pablo, es el apóstol Pablo. Pablo es un personaje muy complejo porque, recordad, Hechos 8.1 dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Hechos 9.1 nos dice que Pablo respiraba amenazas y muerte. Eso cuesta mucho de expresar. Pablo respiraba amenazas y muerte. ¿Qué podríamos decir de Pablo? Fíjate qué curioso, porque el encuentro con Jesús cambió la dirección de su liderazgo, pero no lo disminuyó. Pablo siguió siendo un gran líder. Siguió siendo un gran líder en las manos de Dios. Es muy bonito ver cómo Dios coge tu persona y la orienta en dirección de glorificar a Dios, sustituyendo tus debilidades propias del hombre y en sus debilidades las sustituye por la plenitud del Espíritu Santo. Y eso a mí me maravilla. Si hay algo que caracteriza al apóstol Pablo es su fuerza de voluntad, su determinación. Hay cosas en la Biblia que a mí me maravillan de Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo y el llamamiento de Dios. Pablo llegaba a un momento en que él, aquello que creía, lo llevaba adelante, de todo se abstenía. Su vida tenía un propósito y un significado. Entiendo que Pablo era alguien autodisciplinado en el Espíritu Santo. Y a mí me gustaría que esto también pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas, porque ¿sabéis qué pasa? Entiendo que cuando no hay disciplina, ¿sabes ese texto bíblico que dice no te canses de que Dios te corrija? No te canses de que Dios te corrija. Estamos todos en el taller de Dios. Hay veces que nos pasan cosas muy complicadas en la vida y depende de cómo lo enfoquemos, podemos acabar de una manera o de otra, pero no nos cansemos de estar en el taller de Dios. Me encanta la fuerza de voluntad de Pablo. Fíjate, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué personalidad la de Pablo? Pablo era una persona de principios. Me encanta tener tanto contenido de Pablo en la palabra de Dios, porque eso nos orienta. Pablo tenía una fuerza de voluntad clara, un buen propósito que generaba sentimientos positivos en su corazón. Este era el apóstol Pablo. El éxito de la vida, la salvación comienza en la mente. Si nosotros damos rienda suelta a las debilidades, si las disculpamos, no acabaremos de cambiar nunca. Aquí no se trata de ejército y de fuerza, se trata del Espíritu Santo en tu vida. Se trata del Espíritu Santo. Piénsalo de esta manera. ¿Os acordáis de Pablo con Juan Marcos? El colérico a veces no puede tolerar ciertos fallos. Ciertos fallos. Marcos no nos acompañará. Marcos no nos acompañará. ¿Pero por qué? Marcos no viene con nosotros. Esto es un colérico. Esto es un colérico, ¿vale? Es alguien dinámico y natural disposición a liderar por lo práctico, no por lo estético. Pablo llegaba a un momento en que no le importaba lo que la gente pensaba de él, le importaba lo que Cristo pensaba de él. Esto hay veces porque, oye, el qué dirán, oye, el qué pensarán, oye, el qué dirán. No sé cuál es tu caso, no sé cuál es tu caso, pero puede pasarnos esto, ¿vale? Lo importante es la determinación de agradar a Dios. Y dicho sea de paso, Jesús no agradó a todo el mundo. Jesús no fue el todo para todos. Jesús se centró en su Padre y en la voluntad de su Padre y llevó adelante. Llevó adelante el ministerio que Dios, pues el ministerio que vino a hacer, ¿de acuerdo? Pablo fue el más optimista de todos y fue uno de los que más sufrieron. Cuando yo pienso en esto de los temperamentos, ¿sabéis una cosa, queridos amigos? Estamos viviendo tiempos muy complicados y no sabemos lo que nos tocará vivir. Cuando nos toca pasar un duelo complicado, cuando nuestra vida es puesta a prueba, cuando pasamos una crisis muy severa, cuando nos traicionan profundamente, cuando perdemos a un ser muy querido, cuando pasamos un duelo, cuando pasamos un divorcio.
Hay situaciones muy complicadas. Mi deseo es que aquí podamos ver cuáles son las herramientas bíblicas y podamos entregarnos a nuestro Dios. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Fíjate que Pablo llegó un momento en que fue apedreado, fue dejado por muerto. Hay un texto en la Biblia, ¿os acordáis aquello de Listra, Iconio, y que vuelve otra vez a Listra y Derbe? Pero si te han apedreado, ¿qué haces volviendo a esa ciudad? Fijaros qué entereza, qué integridad, qué potencial tenía Pablo. Me encanta, ¿eh? Pablo tenía una meta tan clara. Tú no puedes ser motivado si no tienes una visión cristocéntrica clara. Y esto a mí me maravilla. Cuando dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Pablo, puestos los ojos en Jesús, hacia adelante. Pablo nos invita a examinar nuestras metas. Pablo nos invita a la entrega total, sin ataduras. Dios desea nuestra felicidad más que nosotros mismos. Piensa de esta manera. ¿Obró el Espíritu Santo en la vida de Pablo? Claro que obró. Tú piensa en los frutos del Espíritu Santo que después Pablo escribió en Gálatas. Piensa en los frutos del Espíritu Santo que actuaron en su vida. Vaya que se actuaron. La carta a Filemón es una carta entrañable de amabilidad. Es una carta entrañable de amabilidad. La mansedumbre que Pablo reflejó me maravilla. A pesar del aguijón que tenía en su carne, la humildad, su entrega, el vaciamiento de su yo, la nueva criatura, todo eso, toda esa victoria te la da el Espíritu Santo en tu vida. Esa victoria nos la da el Espíritu Santo en tu vida. Y me gustaría que eso nunca nos lo olvidemos. Y para muestra, aquí tenemos la vida de Pablo. ¿Qué podríamos hablar de los melancólicos? ¿Qué podríamos hablar de los melancólicos, verdad? ¿Me has chafado el sombrero? Pues me quedo aquí. El melancólico es una mente privilegiada, ¿vale? Su mayor peligro es el negativismo. Son perfeccionistas, les gustan las bellas artes, son muy analíticos, no les gusta sobresalir, son más bien introvertidos, a veces en su lado negativo son pesimistas, son egocéntricos. Quizá aquí podríamos hablar de Jacob, de Elías, de Eliseo, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, ¿vale? Pero sobre todo en esta mañana, pensad en este ejemplo. Eso lo estamos dando unas pinceladas, ¿eh? Aquí tenemos un poquito las características que hemos dicho, pero quizá el protagonista por excelencia melancólico en la Biblia, quizá sería Moisés. Quizá sería Moisés. ¿Qué podemos decir de Moisés? Fue alguien talentoso. Fíjate, absorbe el conocimiento de los egipcios, pero no es dominado por el conocimiento de los egipcios. Él tenía una vena por lo dramático. Tiene que haber sido duro para Moisés presentarse en la corte de Faraón y decir todo lo que tuvo que decir allí. Todo lo que tuvo que decir. Y lo expresó claramente. Tuvo que tener una motivación muy fría para dirigir 3 millones de personas por el desierto. ¿Te das cuenta cómo Dios escogió líderes muy diversos, muy variados, para funciones muy diversas, y a todos los amó y los condujo y los transformó? Eso lo puede hacer con tu vida y la mía. Eso lo puede hacer con nosotros. Señor, pero yo es que soy muy frágil, es que soy muy débil, es que soy muy torpe. No digas eso. Fíjate, Moisés tenía la tendencia a la entrega. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Por otro lado, Moisés tenía un exagerado complejo de inferioridad. Piensa cuando Dios llama a Moisés. Señor, ¿quién soy yo? Si no sé hablar, si no me van a hacer caso. Señor, envía a cualquier otro. Eso está en Éxodo 4. Señor, a mí no me envíes. ¿Nos puede llegar a pasar eso a nosotros? Fíjate que esta es la realidad. Nadie me va a creer, Señor. El temor al rechazo. Pero a mí la historia de Moisés nos enseña que nuestra labor es testificar. Nosotros no somos responsables por el éxito o el fracaso de nuestro testimonio. Nosotros somos responsables de entregar el mensaje, El llamado a predicar no tiene que ver con la elocuencia, sino con la obediencia. Fíjate que Moisés, junto con Elías y Jonás, es fácil caer en la compasión de uno mismo. A veces no nos aplasta el peso
de los problemas, sino el peso de nuestras actitudes. Depende de cómo yo afronto los problemas, así los afronto, porque mi actitud da forma a mis pensamientos y da forma a mis sentimientos. Y si yo me centro en las circunstancias desfavorables, la depresión será nuestra compañera. Si yo me centro en mí mismo, de ahí puede que no salga de mi pozo. A mí me encanta cuando dice considerad, Pablo en Hebreos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fija tus ojos en Cristo, en su ministerio. Él es experimentado en quebranto. Él sabe de qué va esto. Él sabe de qué va esto. No nos centremos en nosotros mismos, ¿vale? La lealtad fue la clave de la derrota. ¿Por qué? Porque vivió en el Espíritu Santo, se centró en su misión y en la confianza en Dios. Y finalmente, fíjate, el flemático parece que no actúa. Me has pisado el sombrero y me quedo tan tranquilo. El flemático podríamos decir que es alguien sereno, diplomático, eficiente, conservador, simpático, flexible, pero cuidado porque puede ser indolente, puede ser indeciso, puede ser temeroso, etcétera, ¿vale? Es fácil llevarse bien con él, es alguien sereno y tranquilo, tiene un sentido del humor muy interesante, es ingenioso, es práctico, es muy diplomático, pero puede ser introvertido, le puede faltar motivación, le puede faltar decisión. Pero además piénsalo de esta manera, ¿eh? Cuando nosotros vemos, ya vamos acabando, ¿eh? Cuando vemos las 4 personalidades, fíjate, cuando nosotros tenemos problemas, los sanguíneos a veces aceptan ayudar, pero se agotan. Los coléricos a veces están curando las heridas que han causado. Los melancólicos aceptan, pero luego desertan, pero los flemáticos son aquellos de como un motor diésel, no suelta. Venga, vamos, 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 vamos. Hacen falta personalidades de todo tipo, ¿eh? Hacen falta personalidades. Aquí podríamos hablar de Noé, de Samuel, de Daniel, pero en esta mañana, fíjate, unas pinceladas sobre Abraham. Qué curioso el tema de Abraham, ¿verdad? Qué curioso el tema de Abraham. Porque, mira, Abraham, Dios le llama a salir, pero dependía tanto de su familia que se para en Aram. Y tras la muerte de su padre, Dios le vuelve a llamar, pero me llevo a Lot. Es que no quiero ir solo. A veces el temor y la indecisión podían estar ahí. Dios le hizo 6 promesas a Abraham, no una, 6. Te bendeciré, haré de ti una nación grande, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, serán en ti benditas todas las familias, en tu simiente, en Cristo. Es como que a lo mejor Dios tenía paciencia y dice, te lo voy a repetir varias veces porque conozco cómo eres. Este es Abraham, ¿vale? Abraham era pacífico, fíjate que prefería más la paz que las posesiones. ¿Quieres quedarte esa zona? Quédate en esa zona. Ya me voy yo para otro lado. Quédatela tú. Prefiero la serenidad a tener más tierra. Bajo presión se mantuvo a la altura de las expectativas, pero él fue un ser humano. Y por temor a perder a su esposa, 2 veces mintió. O medio dijo la verdad. No es curioso, ¿verdad? Porque en la Biblia una de las promesas que más se repite es no tengas miedo, no temas. ¿Por qué? Porque quizá forma parte de la condición del ser humano el miedo, el temor. Me llama la atención, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, Abraham es conocido como el padre de la fe. Su hijo le cambió la vida. Y el sacrificio que Dios le mostró por medio de Isaac, donde Dios se proveerá y donde Abraham llegó al punto de la entrega, a mí me maravilla. Probablemente ahí Abraham entendió genuinamente quién era Dios, quién era Cristo. Probablemente ahí Abraham dejó de luchar con sus historias y se puso en las manos de Dios. Y Dios se proveyó, y Dios se proveyó. Me encanta, ¿verdad? Abraham era una persona que buscaba a Dios cada día de su vida, hablaba con él, escuchaba en silencio. Esa relación estrecha hizo la transformación. Esto también es posible para ti y para mí. El fruto del Espíritu es posible para cada uno de nuestros temperamentos.
El fruto del Espíritu es posible para tu vida y la mía. Sabéis que todos somos lo que somos y somos como somos. Todos somos un proceso en crecimiento, todos tenemos nuestras características. Y a mí me encanta porque esto nos hace ser familia. Cuando hacemos una comisión de nombramientos es muy bonito ver que cada uno tiene su personalidad y es muy bonito ver cómo todas se complementan. Todos tenemos áreas buenas y áreas a mejorar. Señor, examina mi vida. Examina mi vida. Que yo sea como soy no significa que esto esté justificado, porque el Espíritu Santo puede producir este fruto en nosotros. El Espíritu Santo nos puede enseñar a amar, a tener gozo cuando los problemas nos aflijan, a tener paz. Y hay veces que las cosas nos turban tanto que se nos va la paz, a tener paciencia. El plan de Dios es tan maravilloso, su benignidad nos engrandece. A tener bondad, especialmente cuando se nos provoca, a tener fe, a tener mansedumbre y tener templanza. Hay situaciones que pueden ser muy, muy difíciles, pero Dios está ahí. Mira esta cita, acabo ya con esta cita y con un último texto. Mira esta cita del Espíritu de Profecía. Esta es la propuesta que te hago para esta mañana. Yo no sé con qué temperamento te has identificado más. Oye, yo tiendo a ser más así. Solemos tener un temperamento y otro complementario. Somos lo que somos. Os he puesto un abanico para que podamos entender cuáles pueden ser nuestras tendencias, pero cómo podemos ser transformados en las manos de Dios. Pero me gusta mucho esta cita, diferentes temperamentos, pero unidos en espíritu. Somos diferentes, pero el milagro se puede producir en nuestra vida. En nuestro hogar, esto lo comenta el lenguaje, mira qué bonito, Quizá podéis conocer a lo mejor más el contexto de la cita. En nuestro hogar no tenemos disensión ni existen palabras impacientes. Mis obreros son diferentes en temperamento, sus métodos y maneras son distintos, pero combinamos nuestra acción y estamos unidos en espíritu, tratando de ayudarnos y fortalecernos mutuamente. No nos podemos permitir discordias, por favor. No nos podemos permitir discordias por diferir en temperamento. Somos hijos de Dios y le pedimos que Él nos ayude, no para agradarnos a nosotros mismos y para seguir nuestros propios caminos, sino para agradarle y glorificar a Dios. Hemos nacido como hemos nacido en un contexto complejo, pero qué bonito es pensar que el amor de Dios en Cristo fue derramado, la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo, cristalizada en Cristo Jesús y en su sacrificio y transformada por su Espíritu. Jesús en nosotros es el Espíritu Santo actuando día a día. Por eso, quédate con esta idea en esta mañana, andemos en el Espíritu. No satisfagamos los deseos de la carne. Andamos, pero no militamos en la carne. ¿Me entendéis? Las armas de nuestra fortaleza son poderosas en Dios, Las armas de nuestra milicia para la destrucción de fortaleza. Todo en Cristo. Todo cautivo. Todos somos procesos en las manos de Dios que podemos ser transformados de una manera maravillosa. Esto no es un sueño. Esto puede ser una realidad. Fijemos nuestros ojos en Jesús. Nos puede tocar vivir cosas muy complicadas y muy difíciles. No caigamos en la pereza, no caigamos en la autocomplacencia, no caigamos en metas no definidas, no caigamos en la irascibilidad, no caigamos en el orgullo, no caigamos en la envidia. Sometamos todo nuestro pensamiento al Señor. Sometamos todo nuestro pensamiento al Señor. Señor, es que Dios está haciendo una obra maravillosa en el ser humano. Y yo lo que más deseo es que Él haga en nuestra vida. Estamos en el taller de Dios y Dios está reflejando su imagen en un pueblo y en sus criaturas. Y yo lo que más deseo es que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Pon esta temática en oración. Pon esta temática en oración, Señor, ¿cómo soy realmente? Os he intentado dar pinceladas, perdonad que ha sido mucha información, pero ponla en las manos de Dios, Señor. Es verdad, tiendo a ser sanguíneo, pero a veces fallo. Me identifico más con Pedro. Tiendo a ser a veces como Abraham y hago a veces cosillas.
Tiendo a ser como Moisés y a veces el complejo de inferioridad es que el Señor no me hará caso, manda a otro. Tiendo a ser como Pablo y a veces... En todos ellos se reprodujeron los frutos del Espíritu Santo. En tu vida y en la mía también se pueden reproducir. Que eso pueda ser una preciosa realidad porque el Espíritu Santo, Dios en nosotros, está disponible. Y esa obra, Dios la empezó y Dios la acabará hasta el día de Jesucristo. Que eso pueda ser una realidad. Amén.